Hola nuevamente, mi nombre es Marta Cabeza de Vaca. Muchísimas gracias a las personas que han estado viendo los videos. Espero sea de ayuda, que principalmente esa es la razón por las cuales los comparto, ¿no? Pues bueno, el día de ayer estaba meditando. Cuando uno está tratando de buscar ese camino espiritual, y más cuando venimos de ciertas creencias o de una religión, puede ser muy confuso porque a mí me pasó, ¿no? Cuando empecé este camino de la búsqueda, sí, los psicodélicos, y sí, las curanderas, todo eso, sentía que de repente estaba, pues, fallando a lo que mis papás o en lo que crecí, ¿no? Y aquí es lo que se trata de hacer, ¿no? Integrar lo que como tú eres a esa nueva forma de vivir tu espiritualidad. Porque puede crear esa confusión, decir: "Yo ya no quiero nada", y es a veces donde decir: "Yo ya no quiero nada de esto", hay que pensar porque tiene que ver con esa rebeldía hacia papá y mamá, o hacia la sociedad, cuando realmente, pues, es integrar lo que nosotros somos, ¿no? Está, por ejemplo, cuando me pide, algún paciente que si le puedo hacer, un plan de nutrición, si yo le quito todo lo que al paciente le gusta y pongo lo que a mí me gusta, pues el paciente va a decir: "Lo puedo hacer por un tiempo, pero, pues, realmente no es lo que yo soy", ¿no? Entonces, aquí es esa parte de integrar lo que has sido siempre como persona, a esa parte del camino espiritual, que es diferente, ¿no? Sí, voy a tratar verlo desde otro punto de vista, porque para mí la religión y la espiritualidad, pues son 2 cosas diferentes, ¿no? Ambas, la religión y la espiritualidad, te van a llevar a un mismo punto al final, ¿no? Entonces, yo digo que la religión y la religión es para mí un colegio tradicional donde tienes esas reglas establecidas porque necesitas ese orden, y realmente, la espiritualidad es como ese camino de un Montessori, ¿no? De descubrimiento. Pues bueno, y ambos te llevan a una graduación, ¿no? Que es lo que vamos todos, ¿no? Bueno, el día de ayer realmente pensaba todo esto, y yo crecí en la religión católica. Me gusta mucho, investigar la vida de las personas que a mí me puedan llevar por ese camino, ¿no? Por ejemplo, hubo un tiempo que estuve muy metida en todo lo que eran finanzas y, pues, Robert Kiyosaki y todos sus libros eran para mí súper de guau, porque buscaba de los que realmente han tenido ese impacto en la vida y que han logrado ese cambio, pues, estudiarlo, ¿no? Y así me he ido, ¿no? O sea, hay un libro que me gusta, creo que son Los 50 líderes del mundo, y cuando veo la historia dices, pues los líderes son personas que han marcado ese camino y que a lo mejor mucha gente dice, están locos, ¿no? Pero esos locos fueron los que realmente cambiaron la historia, ¿no? Pues bueno, para mí siempre estuve ese amor hacia María. Para mí es la Virgen María, la madre de Jesús, ¿no? Muchas personas dicen, bueno, la reconozco como mujer y como María. Está muy bien, cada quien, porque algo que tenemos que entender cuando empezamos ese camino espiritual es que no se trata de imponer, porque desde el momento que yo impongo lo que yo creo, estamos hablando desde el ego, ¿no? Entonces, el otro día me decía una persona: "Ah, no, es que yo como católico es la única que está bien". Qué bueno, si para ti eso te está funcionando, qué padre, pero el imponer tus puntos de vista tal cual es una parte del ego, ¿no? Porque realmente donde debe de estar, esa parte espiritual es desde la aceptación, la compasión, la empatía, la humildad. Pues bueno, son muchos dones, ¿no? Que vamos, adquiriendo. Para mí, María ha sido un modelo de mujer, y ahora como esposa, como madre, como hija, este, y algo que me impacta, o sea, yo, pues, crecí con esa imagen, ¿no? Como una imagen muy lejana. Ah, sí, pues, voy a rezar el rosario porque tengo que rezarlo, y a veces lo hacía desde la culpa, porque si no lo rezo me va a ir mal. Y ahora lo rezo porque digo, sé que es la conexión divina que tengo con María como madre, como esposa, como hija, como mujer, ¿sí? Pues bueno, si me voy a lo que es María, puedes darte cuenta, pues, que es muy interesante lo que pasa, ¿no? Siempre que alguien pisa esta tierra, la Tierra como tal, como planeta, este plano, pues estamos hablando desde esa parte que vino a experimentar las emociones. En el único lugar donde se experimentan las emociones, por eso el estar vivos en esta tierra, en este espacio, en este momento, es un gran regalo porque podemos
sentir las emociones, puedo abrazar, puedo besar, puedo disfrutar de la brisa, porque este es el cuerpo físico donde se experimentan las emociones, ¿no? Una vez que pasamos a ser espíritu nuevamente, pues ya no es esa parte física, ¿no? Entonces, por eso hay que aprender tanto ahorita a abrazar, a sentirnos llenos de vida, porque esta es nuestra única experiencia de sentirlo en el plano físico, ¿no? Pues bueno, para mí fue muy interesante entender que en el momento que María pisa este terreno, esta tierra, este plano físico, material, experimentó emociones y eso me hace sentirme muy pegada a ella por decir, híjole, o sea, ella fue madre, ella fue hija, ella fue esposa, ¿no? Entonces, cuando una persona pisa este plano, quiere decir que su energía se puede seguir sintiendo en todos los planos. ¿Por qué? Porque la energía ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma. ¿Ok? Entonces, para mí el hecho de que María haya estado aquí quiere decir que donde ella estuvo y la energía viaja, o sea, eso es lo que me encanta, por ejemplo, de trabajar con pacientes a distancia, hacer un telediagnóstico, porque quiere decir que a pesar de estar en otro lugar, esa energía, por esa latiz, como decía Jacobo Greenberg, o esa parte del campo cuántico, la energía cuántica, pues podemos llegar a donde sea, ¿no? Entonces, esto es lo más maravilloso. Pues bueno, desde esa parte como mujer, digo, qué padre, ¿no? O sea, si voy a seguir a alguien como mujer, pues va a ser a ella. ¿Por qué? Podría seguir a María Curie, podría seguir a muchas. ¿Por qué? Porque cuando decimos que por sus frutos los conoceréis, sé que ella fue la mamá de Jesús, ¿sí? Y para mí el hecho que ella haya sido la mamá de Jesús, el maestro de maestros, y ver lo que ha transformado el mundo, no nada más en el tiempo pasado, sino lo sigue transformando, para mí me da mucha luz de decir, por sus frutos los conoceréis. Quiere decir que lo que hizo María en Jesús ha tenido impacto, ¿no? Si me voy a la historia de María con Joaquín y Ana, o San Joaquín o Santa Ana, que fueron sus padres, quiere decir que ellos también algo hicieron, a pesar de ser personas muy mayores, algo hicieron bien para que María, como mujer, haya seguido proyectando ese amor. Pues bueno, ella se hizo madre a muy temprana edad, y entonces, pues digo, como mujer, qué padre, pero ahora me voy como madre. Muchas veces me siento y digo, híjole, o sea, qué difícil la debió haber tenido ser la madre del Mesías. Y aquí hay investigando y en la historia, María lo alentaba, ¿sí? Pues pasó todo lo de una madre. Y digo, desde el trabajo de parto, desde sentir el dolor, desde sentir el bebé, que eso es una parte muy importante. En la maternidad es la etapa más importante del ser humano. Antes se creía que no, ya una vez que nace el bebé y hasta que se da cuenta, empieza a tener cierta influencia en el bebé. Desde el momento que energéticamente, divinamente, espiritualmente, el bebé está dentro del vientre, empieza esta conexión con el mundo primero de la madre, de la abuela, ¿sí? Y la madre, y hasta los 2 años y medio, el bebé vive en un mundo de hipnotismo, ¿sí? En un mundo intuitivo, en un mundo donde voltea a ver y sonríe y es esa parte que nosotros como adultos hemos ido perdiendo, ¿no? Porque a lo mejor si volteaba y decía, bueno, hay un ángel o hay un espíritu, ¿no? Y los bebés lo hacen y a veces dicen, ay, pues está riendo con alguien, sí, porque están en ese mundo intuitivo hasta los 2 años y medio. Más adelante hasta los 7, como lo he venido diciendo, entonces la etapa más importante como ser humano es el vientre materno. Entonces, quiere decir que María, desde que tenía a Jesús en el vientre, algo hizo bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos que Jesús fue un gran maestro y sigue siendo un gran maestro, ¿no? Entonces, en esa etapa de María como madre, pues María le decía, tienes un proyecto muy grande de vida, tienes un proyecto, y creo que nadie dimensionó ese proyecto, porque cuando Jesús se pierde a los 12 años y lo presentan en el templo y a los 12 años se les pierde y anda por ahí regado, en ese momento Jesús, hubo 3 cosas que cuenta la historia que Jesús no estaba de acuerdo, ¿no? Número 1, que tuvieran que hacer sacrificios de animales para agradar a Dios. Ya desde ahí es un contrasentido, ¿no? ¿Cómo agradas a alguien sacrificando la vida de alguien o de algo, ¿no? Ya desde ahí dijo, pues como que no está. El que cobraran, ¿sí? El que todos los servicios tuvieran que cobrar. Y otra de las cosas, entre muchas,
fue que a la mujer no se le admitiera y que la mujer no tuviera voz de voto. Si él venía de una madre tan amorosa que le dio todo, pues decía, ¿cómo una mujer no puede entrar a un templo, no? Y entonces aquí es donde nos damos cuenta el impacto de María como mujer en la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque durante muchos años las grandes que apoyaban a Jesús, los grandes personajes eran mujeres. Y es por el amor que él le tiene a su madre como ejemplo de mujer. Entonces, cuando María empieza a verse envuelta en todo esto y le decía, tú vas a ser el Mesías, y tú, porque ella ya sabía, ¿no? Pero le decía, tú vas a ser el Mesías de Israel. Jesús le decía, no, no voy a ser de Israel, porque si me quedo en Israel solamente voy a ser el Mesías para los judíos, que es un pueblo muy importante, ¿no? Pero él decía, no, yo no me voy a quedar ahí, yo voy a ser el Mesías a nivel, de todo, ¿no? Entonces, nadie dimensionaba, ¿no? Entonces Jesús realmente fue el Mesías. Me encanta ver la vida de Jesús por el amor tan grande que tenía a sus padres. Cuando San José muere entre los 14 y 15 años, Jesús sufre esa pérdida y me encanta que vino a esta tierra a batallarla igual que nosotros, ¿no? O sea, y me imagino que la Virgen también tuvo momentos de decir, ay, ya estoy cansada. Imagínense ir a cargar el agua, ir a hacer el pan, ir a hacer todo, pues como toda mujer tuvo mucho trabajo, ¿no? Y Jesús experimentó la pérdida de su padre a muy temprana edad, pero María siguió siendo el ejemplo. ¿Qué es lo importante en una familia? Por eso las familias juegan un papel muy importante en la vida de la sociedad, ¿sí? La parte materna va a trabajar toda la parte espiritual, toda la parte psicológica del pequeño, va a tener un gran impacto. Entonces, por eso todo el lado izquierdo, estamos hablando del lado femenino, ¿sí? Cuando hay una carencia de madre en un pequeño o no hay una imagen femenina, pues va a haber esa carencia de interiorización, ¿sí? Y la parte masculina, estamos hablando de la fuerza y la parte exterior, ¿sí? Cuando hay una carencia, que viene siendo todo el lado derecho, cuando hay una carencia o imagen paterna o masculina, pues por lo general va a ser un niño muy emocional, muy intuitivo, pero le falta ese mundo exterior, ¿sí? Y eso es lo que da el papá y la mamá en la relación. Entonces, cuando San José muere o José muere, pues se da cuenta que ya Jesús ya estaba formado, ya no era un niño de 7 años o a lo mejor un infante que le faltó el papá, ya él se hizo responsable como un adolescente de su mamá, ¿sí? Y entonces empieza todo ese caminar. Yo de repente como mamá digo, híjole, o sea, la verdad el trabajo de una mamá nunca se acaba. Yo me acuerdo que el día que nació mi hija Marta, yo dije, híjole, o sea, ya de aquí para el real. Porque así es, a pesar de que ya va a cumplir 30 años, pues siempre uno vive con esa parte de que espero y esté muy bien, que Dios la ilumine, que Dios la proteja, porque es un vínculo eterno, ¿sí? Entonces de repente le digo, ¿sabes qué, María? Ayúdame, de verdad ayúdame porque, ¿qué hago? Imagínate, yo digo, te respeto y te admiro tanto como mujer, porque ahorita, por ejemplo, los papás tenemos al hijo con el localizador, tenemos a la hija con el WhatsApp, tenemos sus redes sociales para estar checando. Imagínense como mujer, como madre María en aquel entonces, Jesús salía de la casa y no le decía, oye, ¿dónde andas? Pues ya comunícate, ya pasaron 2 meses y esto fue a partir de los 19 años que él empezó a viajar mucho, ¿no? Comunícate, o sea, te estoy esperando, qué rollo, ¿por qué no vienes? Debió de haber tenido tanta paz espiritual María y tanta fe, que es lo que nos hace falta como mamás, de saber que nuestros hijos están bien y que desde aquí los podemos proteger, que para ella de haber dicho, pues sí, o sea, va a estar bien, ¿no? Y eso es lo que necesitamos como madres, el confiar, el tener fe. Jesús, dame fe. La fe la tenemos aquí, la tenemos que vivir porque son muchos de los dones del Espíritu Santo, ¿no? O sea, esa fe, esa sabiduría, todo esto tenemos que vivirlo desde adentro. Por eso la meditación, créanlo, que es muy importante para saber quiénes somos y lo que somos capaces de crear, ¿no? Jesús fue el ejemplo, por eso vino a encarnarse en este mundo para decir todo lo que yo puedo hacer, lo pueden hacer ustedes. Nada que hay limitaciones, ¿no? No era una mamá tóxica, ¿sí? O autoritaria. Ah, no, Jesús, ¿eh? O sea, tú no me puedes dejar aquí porque si tú me dejas me voy a desmayar. Ella sabía como madre que vivía en paz, que Jesús tenía una misión y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como papás, saber que cada hijo tiene una misión y más que autoritario, querer que hagan lo que nosotros queremos, es apoyarlos en ese plan de vida. Imagínense si María, sabiendo
lo que iba a pasar con Jesús le iba a decir, no, no te vayas para allá, no vayas a Palestina, no vayas a Jerusalén, no vayas aquí, porque no podía vivir con miedo. Tenía que vivir en algo más grande, ¿sí? Que era el saberse madre del Mesías y saberlo acompañar no desde ser tóxica, porque ahorita podríamos decir, ay, no, qué mamá tan tóxica, oye, te estoy esperando, ¿eh? Oye, contéstame, oye, si no vienes a comer o si no vienes el fin de semana, se te acabó tu mamá, ¿eh? Ahí es el ejemplo de mujer que tenemos que tener ahora, ¿no? Eh, pues pasaron muchos años y acompañando a Jesús, yo digo, fue una gran madre y una gran esposa porque lo vemos reflejado en Jesús. Y eso es lo que debemos de ver. Cuando un niño sufre, yo como maestra veía de repente un niño sufrir o un adolescente y decía, ¿qué está pasando en casa? Porque la mayoría de las ocasiones cuando un chaparrito sufre, algo está pasando en casa. A lo mejor no con papás, pero a lo mejor la persona que lo cuida. Por eso es tan delicado en dónde dejamos a nuestros hijos y con quién los dejamos. ¿Por qué? Porque eso que está compartiendo con otra persona que no es nosotros, pues va a tener una influencia en su vida. Cuando empezamos a ver las cosas así, pues realmente empezamos a darnos cuenta que tenemos una gran labor, ¿no? Entonces, esa parte también de acompañarlo y de soltar, ¿sí? Pero también fíjense la gran influencia que tuvo María y el gran amor de Jesús hacia María, que cuando van a las bodas de Caná, que es su primer milagro, y ella ya sabía, ¿no? O sea, lo que podía ser capaz su hijo. Y eso es como papá, qué padre, que sepamos que nuestros hijos tienen una gran capacidad que Dios, ¿sí? Y en su alma está ya escrito, ¿sí? Porque muchas veces es que él no sabe, todos sabemos, necesitamos entrar. Y cuando nuestros hijos dicen, yo quiero hacer esto, es guiarlos, no imponer, ¿sí? Entonces, me imagino esa gran labor de María y no estudiaba psicología ni tampoco estuvo estudiando lo que vendría siendo todas esas cosas para ayudar a su hijo. No, era la intuición, era el amor de madre que le hacía saber por qué camino iba su hijo y confiar en tener fe que el proyecto de Jesús como hijo era más grande, ¿no? Entonces imagínense cuando llega a las bodas de Caná y le dice, no hay vino. Jesús, si fuera un chavo de ahorita, diría, ¿y? No. Cuando haces esos vínculos de amor con tus hijos, el respeto se da por añadidura, ¿sí? Porque por el amor y por el cuidado, ellos sabrán que van a obedecer o a servir o a hacer a papá y a mamá porque hay un gran amor. Cuando nosotros condicionamos el amor de hijos, imagínense que María le hubiera dicho, mira, Jesús, si tú no te portas buena onda conmigo, yo te voy a privar, ¿eh? O sea, yo no. En ese momento que María le dice, Jesús, no hay vino, él le dijo, ¿y qué quieres que haga, madre? Y dijo, no hay vino. Y entonces dice, bueno, traigan las tinajas, llénenlas de agua y es donde empieza el primer milagro. ¿Y sabes también por qué empezó ese primer milagro? Porque María tuvo fe en su hijo de decir, sé quién es mi hijo. Y eso es lo que necesitamos como padres. Cuando hemos hecho un buen trabajo, saber quiénes son nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, por eso como mujer la admiro muchísimo por el gran trabajo que hizo. Y puedo decir, ayúdame, o sea, porque hay cansancio, entre las mujeres hay mucho cansancio. Puede haber, por ejemplo, esa parte de decir, ya no puedo. Y me imagino que María también lo vivió y me imagino que cuando caminaba de una ciudad a otra también no traía tenis Nike para caminar de una ciudad a otra y los pies le dolían. Entonces vino a experimentar todas esas emociones, vino a experimentar este plano humano como mujer. Entonces por aquí, por ejemplo, a mí me encanta, este es mi rosario, lo traigo siempre, va conmigo, y me dicen, no es un amuleto, no, no es un amuleto, es un recuerdo, ¿sí? Así como dices, es un recuerdo de que cuando la vida se pone difícil para mí, o cuando pierdo esa confianza de decir, Jesús, en ti confío, tomo mi rosario y cuando medito y de repente me voy muy profundo, trato de tenerlo para saber que sigo en este plano terrenal y no me he ido, ¿sí? Entonces, cuando yo ya lo rezo, para mí es ya no esa parte de decir, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, es que por favor, no, para mí es la conexión, es como si hablara con mi mamá por teléfono y le digo, estoy feliz, me siento así, y es entrar en esa meditación profunda a través del rezo del rosario. Y no es el rezo, sino para mí ya es meditarlo y decir, este es el teléfono, este es mi anclaje, esta es la comunicación que tengo con mi Madre Celestial y que en el momento que lo traigo físicamente me recuerdan,
¿sí? Que ella fue mujer, que ella fue madre, que ella fue esposa y que vivió en este mundo y experimentó lo mismo, ¿no? Cuando tú repites algo constantemente, por ejemplo, por eso el rosario es importante. Muchas veces dice, es que voy a rezo y te pido por esto, esto, esto y esto. En el momento que tú pides, en el momento que tú razonas, entras a tu cerebro izquierdo y pierdes esa conexión espiritual, ¿sí? Entonces yo ya cuando estoy con el rosario, por lo general utilizo audífonos, pongo música, me gusta la hermana Glenda instrumental y estoy en esa repetición, repetición hasta que logro, aquí ya viene la parte física, que mis ondas cerebrales de estar en beta alteradas entren en alfa, en un estado, puede ser hasta como en un sueño, donde yo ya empiezo a sentir esa paz y digo, ahí estoy, ¿sí? Y si quiero pedir algo, o si algo me angustia, por ejemplo, esto a veces me pasa en las noches que, pues, mis hijos de repente y nuestros hijos andan de un lado para otro en diferentes, lugares. Cuando empiezo a sentir esa angustia, lo tomo y entro en ese paz interior con el rosario y digo, lo repito hasta que me quedo dormida, ¿sí? Y es como una forma de meditar y bajar toda esa angustia y entrar en coherencia. Y coherencia es mi mente y mi corazón se alinean. Y es por mí, o sea, para mí es el rezo del rosario cuando lo hago, ¿no? Entonces, créanlo que ya la parte religiosa donde es que si no lo rezo te vas a ir al infierno, ¿eh? Y si no lo haces, ya no desde la culpa, es desde el gran amor que me despierta como mujer y como madre, María, para saber que en el momento que yo tomo mi rosario y lo traigo conmigo no es un amuleto, es simplemente el recuerdo de saber que vivo en un mundo tanto físico como espiritual. Esta es mi parte física, pero también es una gran ayuda espiritual. Pues bueno, espero les haya gustado. Mi nombre es Marta Cabeza de Vaca y cuando empieces ese camino espiritual, no saques todo, no te reveles ante todo lo que fue, porque el revelarte pues es a lo mejor desde esa parte, es que mi mamá, mi papá, la sociedad, esto. No, es simplemente integrarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí es decir, bueno, ¿quién ha sido María? Y la admiro como mujer, pero para mí como católica, para mí que con ese ejemplo, es como la Virgen María, que tiene ese gran impacto en mi vida como mujer, como madre, como ella. Pues bueno, les dando muchísimas bendiciones, que tengan un excelente día y pues lo que necesiten, aquí estoy, si quieren preguntar o si quieren algún tema que voy a seguir compartiendo, pues más temas, los mantendré informados. Bueno, que tengan un excelente día.